Vamos a hablar de los desafíos económicos que tiene el gobierno hasta 2023. Para eso ya está aquí Nazarena Lomagno. ¿Cómo estás, Nasa? Bienvenida. Hola, Feli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pasadas las elecciones, por supuesto que quedan un montón de deudas pendientes para la gestión. Algunas que sí se pueden solucionar de aquí a 2023. Una solución total, como por ejemplo puede ser el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y otras se les puede comenzar a dar una solución parcial. Si naturalmente la pobreza, que ahora está en un 40%, no se va a poder reducir a cero en 2 años, pero el nivel de solución que pueda llegar a tener, por ejemplo, problemáticas tan importantes que quedan para resolver parcialmente de aquí a 2023, bueno, puede generar un panorama mejor o peor de cara a las elecciones presidenciales, ¿sí? Porque ahora el foco de aquí a los 2 años también va a estar puesto en ese sentido. Vamos con uno de los principales desafíos económicos que tiene entonces el gobierno de aquí a 2023. Uno con solución a más corto plazo tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿sí? Un punto muy importante. El Fondo Monetario Internacional en la Argentina es un organismo que hoy condiciona mucho la política de crecimiento argentina. Ayer el presidente Alberto Fernández anunciaba que en la primera semana de diciembre se enviará al Congreso un proyecto plurianual, ¿sí? Donde se pretende mostrar cuáles serán las proyecciones de las principales variables macroeconómicas, la inflación, el Producto Bruto Interno, las reservas, el tipo de cambio, para que pueda aprobarse en el Congreso y a partir de ahí seguir negociando con el Fondo Monetario Internacional ya con un contexto político, con un apoyo político, mejor dicho, transversal, ¿no? Bien. Ahora, vamos con otro punto, porque ¿qué pasa? Si tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, podemos contribuir a tener un esquema financiero, un esquema macroeconómico más estable, ¿sí? Y si tenemos eso, podemos generar dos cosas. En primer lugar, bueno, que los excedentes financieros no vayan a la dolarización, todo aquel peso que sobra se dolarice, ¿no? Esta idea de contribuir a la dolarización de la economía, pero además si se logra, mejor dicho, un acuerdo y eso contribuye a un esquema macroeconómicamente más estable, podemos generar esto que vemos acá, ¿no? Ingreso de dólares e inversiones. Es uno de los puntos más importantes que tiene que tener en cuenta de aquí a al menos, ¿sí?, 2023 el gobierno y en realidad cualquier gestión que pase, ¿sí? Esto es un punto demasiado importante. A ver, más allá de los dólares que entren por los rubros naturalmente exportables, como por ejemplo puede ser el campo, se está buscando hacer hincapié en rubros que puedan generar mayor ingreso de divisas y no son tan explorados. Por ejemplo, economía del conocimiento, bueno, el proyecto minero que se anunció hace poquito, ¿no? La minera José María, bueno, la producción de hidrógeno verde, todas cuestiones, todos rubros que hasta ahora son poco explorados y que pueden traer muchos dólares, pero para eso se necesita justamente confianza y previsibilidad. Claro. ¿Y para qué una economía argentina, una economía en pesos necesita dólares? Bueno, por ejemplo, en este caso para mantener una política cambiaria controlada. Si el gobierno necesita, bueno, mantener un dólar que no esté simplemente a la altura de lo que plantea el mercado, al criterio del mercado, necesita tener una oferta de dólares para poder controlarlo. Por ejemplo, para bajar la inflación también sirve. Y acá me quedo en este punto. Pobreza, inflación y salarios. Tenemos un nivel de pobreza del 40%, un nivel de indigencia del 10%, números horribles claramente que vienen ya de una época de crisis económica muy fuerte y se han profundizado a partir de lo vivido en la pandemia. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, para bajar la pobreza lo primero que tenés que hacer es pensar en crear trabajo, ¿sí? Seguir creando trabajo. Hoy en día, si bien el nivel de creación de empleo dentro del mercado laboral, del empleo registrado, sigue creciendo, ya hace 10 meses consecutivos que viene creciendo, todavía hay más de 90.000 trabajadores dentro del sector privado, menos que en diciembre de 2019. Bueno, es todo un dato ese. Ahí tenés un punto, estos son datos del Ministerio de Trabajo, pero también es cierto que hay quienes tienen trabajo, pero tienen un nivel de deterioro salarial porque muy además, fuerte. perdón, Nasa, en 2019 estás diciendo que todavía hay 90.000 menos que en 2019. Que en diciembre de 2019. Y diciembre de 2019 fue catastrófico. Los indicadores fueron catastróficos para los trabajadores. A ver, venimos de un mercado de trabajo muy complicado, ¿sí? Muy deteriorado. Eso hay que sumarle 2 años de pandemia, ¿sí? Bueno, entonces, como te decía, crear trabajo
comienza a solucionar, al menos parcialmente, el tema de la pobreza, cómo disminuir la pobreza, pero digo, además, hay quienes trabajan y aún así tienen un salario con un nivel de deterioro muy grande. Y acá me estoy refiriendo particularmente a quienes están dentro del sector informal. Van 20 puntos por detrás de la inflación quienes están dentro del sector de la informalidad y, bueno, han sufrido un deterioro muy fuerte del poder adquisitivo en los últimos 4 años, pero ahora también en lo sucedido durante la pandemia. Y hay quienes, bueno, tienen más o menos un buen nivel salarial, pero todo el tiempo esto pasa, se los come la inflación. Y ahí tenemos otro punto, una inflación que terminará en la mirada más optimista en un 50%, y ahí por supuesto que tenemos un problema porque deja un piso muy alto para el 2022. Y por último, Feli, un punto también muy importante que tiene como objetivo el gobierno de aquí a 2023 es el redireccionamiento de los subsidios. Ya el gobierno dijo que las tarifas de electricidad estarán congeladas hasta abril de 2022. Bueno, a partir de ahí, cuando comience el descongelamiento, la idea es poder generar una segmentación de las tarifas y por ende optimizar los subsidios. Optimizar los subsidios, exactamente, ¿no? Poder redireccionarlos, poder redistribuirlos, cosa de que no todo el mundo tenga una tarifa plena, ¿no? Una tarifa pisada, y sí la tenga quien realmente no pueda afrontar el costo real de los servicios públicos. Bueno, al menos algunas, ¿no?, de las aristas a tener en cuenta. Para algunas será necesaria la propia política del gobierno, para otras será necesario el consenso. Veremos ahí qué pasa con la incorporación de la extrema derecha, ¿no?, con las medidas radicalizadas que tiene. Qué tanto consenso se puede generar, ya será cuestión de la política, pero puntos muy importantes al menos de aquí a 2023 para saber cuál será el panorama al final de la gestión. De todas maneras, no todo esto depende del Congreso. Es interesante, ¿no? Lo que decías hoy, por supuesto que sí, de esta ley que anunció ayer el presidente que va a enviar, pero mucho de esto el Ejecutivo puede avanzar, digamos, de manera individual. Tal cual. Gracias, Nasa. Por favor.